los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí de nuevo otro lunes con conversaciones de mujeres y esta tarde la vamos a tratar sobre la memoria histórica. En el plató tenemos a 3 compañeras y alumnas del Instituto de Buñol que nos van a hablar sobre la memoria histórica. Son María, Desi y Aida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy es 12 de abril y entonces vamos a hablar también un poco de, porque estamos en el mes de la República, el 14 de abril. Y queremos decir que aparte de que la semana que viene haremos un programa dedicado a la República exclusivamente, yo quería decir 2 o 3 detalles sobre la República. Una fue que en 1931, la Segunda República, la mujer ya pudo entrar en el Parlamento, pero sin derecho a voto. Se consiguió el voto en el año 1933. ¿Qué se consiguió? Pues en la nueva Constitución se consiguió que la mujer tenía derecho al aborto, derecho al divorcio y después las escuelas. Se hizo un plan de educación a nivel de toda España muy importante. Entonces eso lo quiero recalcar porque si eso hubiese conseguido desde el año 33, pues nos teníamos que plantear todos cómo estaríamos ahora las mujeres y la educación si hubiese seguido esa educación que fue muy positiva y muy buena. Bueno, ahora os voy a dejar a las compañeras del Instituto de Buñol que nos van a contar todo el trabajo que hicieron de investigación sobre la memoria histórica de Buñol. Entonces, empezáis con la que queráis. Bueno, pues yo soy Desiree Ibáñez Tejedor, alumna de segundo de bachiller de Ciencias de la Salud y me inicié en el proyecto de memoria histórica a raíz del concurso que se iba a realizar el año pasado. Bueno, que se realizó el año pasado. Mi idea era, lo vi como una oportunidad magnífica para conocer la historia de España y también conocer la situación de la mujer durante la Guerra Civil y el franquismo. Yo soy María Sánchez Guinda, alumna también de segundo de bachiller del artístico, y yo me inicié en el grupo de memoria histórica en tercero de la ESO. Fui trabajando con el grupo distintos años hasta primero de bachiller, que como ha dicho mi compañera, se celebró el concurso de memoria histórica en el que participé, ya que lo veía como una muy buena oportunidad para aprender del pasado de aquellos y aquellas que vivieron en los mismos lugares que nosotros y cuyas historias no conocíamos. Pues yo soy Aida Comesaña Ricarte y también soy alumna de segundo de artes y empecé, cuando llegué nueva a primero de bachillerato, pues conocí a personas maravillosas como mi amiga María, que me iniciaron en este tipo de proyectos y empecé a interesarme por la memoria histórica porque es un tema que, por ejemplo, en mi anterior instituto no se trataba para nada y ahí es donde aprendí lo importante que es tratar estos temas en el ámbito educativo. El proyecto de investigación se basó en 3 puntos. Uno era el trabajo teórico, que tenía 3 partes. Era tratar la represión de las mujeres, los campos de concentración, contando las vivencias de alguna persona, el exilio interior y el exilio exterior. Luego contábamos el día de la representación artística, de qué había tratado nuestro trabajo, cómo habíamos investigado a esas mujeres y lo que era el proceso y lo que nos había servido a nosotros, y luego hacíamos la escenificación, pues donde nos poníamos una puesta en escena de todo lo que habíamos aprendido. Pues sí, aparte de la representación fue difícil porque tenías que hacer un trabajo de síntesis bastante grande porque el proyecto fue bastante amplio y aparte emocionar al público, pensar cómo llegar a las personas de verdad y contar las historias, y cada grupo lo enfocó la verdad que de una forma bastante diferente. Por ejemplo, nuestra representación, el grupo de María y mío, pues quisimos contar diferentes historias metiéndonos en el papel de esas personas y yendo como un viaje al pasado, dando el mensaje de que quien no se mueve no siente sus cadenas
y ese era como el mensaje de la obra y cada una fue representando los diferentes puntos de trabajo, campo de concentración, la represión, exilio exterior, interior y eso que ha dicho mi compañera Desi. Nuestro grupo lo ambientó como si fuera en una casa, una familia que iba entrando y iba pasando pues por el comedor, por la sala de estar y iba contando las vivencias de personas que ellos conocían. Y mientras tanto pues había música en directo, una persona que pintaba también en directo, teatro y bueno, poesía y baile. Intentamos juntar pues muchas artes para que resultara al público pues más entretenido porque realmente estábamos contando pues las historias que nosotros habíamos investigado con anterioridad. Efectivamente, en nuestro trabajo también incluimos los dibujos que se proyectaban, los había hecho María. Yo hice la portada del trabajo al ser de artes. Después nuestras compañeras Emma y Bea, que son músicos, tocaron en directo y también aparte de actuar y las demás actuaron. Y además tuvimos suerte de que nos ayudó mucha gente tanto a la hora del trabajo escrito como de la representación, porque nosotros, por ejemplo, nuestro punto de vista era muy distinto, el suyo era mucho más actual. El nuestro, al ser las historias en el pasado, tuvimos la suerte de que nos prestaron ropa de la época, las prendas que llevábamos también eran originales. Entonces todos esos elementos también intentamos crear símbolos y hacer alegorías a distintos elementos del trabajo en la obra, porque es muy complicado resumir un trabajo de investigación de 25 páginas en una obra de teatro de 10 minutos. Y yo os quería preguntar, ¿cómo empezasteis a investigar sobre estas personas y estas mujeres? ¿Cómo os movisteis para los nombres y qué es lo que hacían? ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, pues mi grupo empezamos a ir a todos los cementerios de La Hoya de Buñol y Chiva, Cheste, Dos Aguas, Cofrentes, bueno, todos los cementerios, a buscar pues nombres y a conocer más que nada a las familias de las personas, o sea, de los nombres de las personas que teníamos que investigar. En muchas ocasiones fue muy difícil porque nos costaba encontrar sus familias y muchas veces al contactar con ellas no nos querían dar información porque mucha gente sigue teniendo miedo a que pueda pasar algo al contar pues lo que le sucedió a su familia. Entonces fue un poco complicado, pero bueno, una vez conseguido pues era intentar plasmarlo y ya está. Yeah. ¿Y vosotros cómo veis que, por ejemplo, toda esta información que tú lo has comentado, ¿no? Desiree. No, Aida. No, Aida. Tú lo has comentado, Aida, el que en el instituto ni en el colegio os han dado información sobre todo esto, esta información de la historia de España y tal. Entonces, el motivo de que a vosotros os interese, ¿por qué os ha interesado todo esto? ¿Y cómo veis al resto de alumnos, si están interesados, o cómo veis la juventud de vuestra edad? ¿Qué opinas sobre la falta de información que tenemos de toda esa época? Bueno, pues yo la verdad que tengo dos puntos de vista muy diferentes porque me he criado toda mi vida en Galicia y allí pues mi instituto no trató el tema y es más, cuando dábamos el tema obligatorio de la guerra civil, en historia y todo eso, nos dieron un punto de vista que no es para nada el que luego es en realidad. Y sobre mi familia, por zona, tocó el bando franquista en Galicia y aquí el bando republicano. Y no lo sabía y nunca se habló de eso y fue cuando llegué aquí a Buñol que vi otro ambiente, vi que la gente sí que hablaba de esto, incluso en clase, nuestras profesoras y tal. Y ahí fue cuando descubrí más cosas y me parece algo súper importante, pero que entiendo que la gente de nuestra edad, si no se le, como que no se le da pie a saber de esto, no se habla, porque ha sido un tema tabú durante muchos años, que entiendo que no se hable, que no se interesen, pues entonces yo creo que hay que tratarlo desde las aulas. Bueno. En mi caso, Sí. pues fue un tema familiar, porque toda mi familia es de Zaragoza y en mi familia hubo 3 casos de desapariciones y un caso de fusilamiento y es un tema que siempre hemos hablado mucho en mi casa, entonces desde muy pequeña he oído hablar de memoria histórica, represión, del franquismo, de la guerra en mi casa y creo que si te dan pie desde pequeña a conocer la historia verdadera y te incitan a aprender, te incitan a leer y a participar en todos estos proyectos, porque yo empecé muy pequeña en el proyecto de memoria histórica,
luego cuando vas teniendo oportunidades las sabes aprovechar, pero es lo que dice Aida, si no se trata el tema de base desde los colegios, desde las aulas, es complicado luego generar el interés en los adolescentes. Entonces yo creo que sería importante implantar estos proyectos porque al fin y al cabo el proyecto trataba de investigar de los lugares en los que vivimos. Si este tipo de proyectos se implantasen desde edades más tempranas, yo creo que luego se conseguiría que el interés de la juventud por la memoria histórica pues fuese mayor y se implicaran más en este tipo de trabajos. Por eso es importante que una vez que se acabó la dictadura, en lo que es las reformas educativas, pues todo esto se debía de haber implantado a dar, cosa que no se implantó, y es una de las cosas que tenemos que reivindicar más para que se dé en las clases la verdadera historia de lo que pasó y de las personas que están en las cunetas y de la guerra y tal, porque para que se coja una visión real, no que se oculte, que no ha pasado nada, no, sí ha pasado mucho y hay muchas heridas aún que están por cerrar. Pues sí. Y además ahora que las personas que de verdad vivieron eso, pues va a llegar un momento que no estén y es importante que se vaya pasando de generación en generación, creo yo. Vale. Y de las anécdotas que os contaron, o de las vivencias que os contaron los familiares, ¿os quedáis con alguna en general o todas coincidían un poco en el mismo sacrificio y demás? Yo creo que todas llevaban a la cárcel Modelo de Valencia. La mayoría de las mujeres o a un campo de concentración o a la cárcel Modelo de Valencia de mujeres. Yo, por ejemplo, un caso que me impactó mucho fue el de Carmen Navarro Ramis, una mujer que nació en Iàtova y que se dedicaba al campo y ayudaba pues a los más desfavorecidos, pues a los más pobres les daba comida y les ayudaba a que pasaran un poco mejor la situación que se estaba viviendo en España. Y bueno, se afilió al Partido Comunista antes de que empezara la guerra, pero claro, cuando llega el franquismo pues empieza la represión hacia ella. Nos contaron una de sus familiares que una vez incluso le raparon la cabeza al completo y se le relacionaba pues con cualquier incidente que hubiese en Iàtova, con la quema de santos, con cualquier cosa, si ayudaba a los maquis. Entonces pues se incrementó el número de palizas que le daban diariamente y en una de ellas creyeron que había muerto y la tiraron a una cuneta, pero realmente estaba viva. Lo que pasa es que la dejaron pues fatal. Su marido y su hijo la vieron y bueno, pues la llevaron a casa. Y la causa de su encarcelamiento fue que cerca de su casa había un descampado y allí pues iban a jugar los niños y se encontraron los chiquillos pues una bomba. No sabían lo que eran y jugando pues explotó. Entonces a uno de ellos le tuvieron que amputar un brazo. Cuando se enteró la Guardia Civil la relacionó totalmente a ella por la cercanía del incidente y la encarcelaron. Luego primero la llevaron al cuartel de la Guardia Civil aquí en Buñol y luego ya la pasaron a la cárcel Modelo de Valencia. Y pues al final cuando les dejaron salir, a ella y a su marido, pues en el pueblo los acusaban de rojos y se les relacionaba pues igualmente con cualquier incidente que pasara en Iàtova. Entonces se mudaron a Torrente, pero aún así la policía pues no dejaba de vigilarles porque la casualidad es que su hijo trabajaba haciendo pozos y entonces siempre había dinamita en su casa. Entonces pues la policía no paraba de vigilarles más que nada por el incidente que habían tenido ya con una bomba. Entonces pues eso. Sí, yo una de las cosas que veo por lo que estáis contando, y a ver si vosotros también lo veis, es que a todas las personas que iban a por ellas, a revisarlas, a meter en la cárcel, todas tienen relación con personas que eran personas solidarias, que ayudaban a la gente, que estaban en contra de las injusticias, querían en la libertad y el compartir cosas, y entonces esas personas eran las que eran más atacadas, ¿no?, por la dictadura. De hecho, o sea, si todas las mujeres que hemos investigado tienen en común que fueron encarceladas, porque fue el motivo por el que empezamos a investigarlas, pero yo creo que cuando las investigas a estos niveles, lo que más te impactan son esas anécdotas que te cuentan los familiares. Por ejemplo, a mí la primera que me ha venido a la cabeza cuando lo has dicho es una que nos contaron de Josefa Ibáñez Lambíes, que en un registro a su casa tuvo que comerse unos papeles
porque, para evitar que los encontraran. Y me acuerdo que cuando nos la contasteis, pues me impactó mucho, y son esas pequeñas cosas que te hacen darte cuenta de realmente el miedo que sufrían estas personas a diario, que tenían que llegar a estos extremos, y creo que eso es lo que luego se te queda más después de investigar las vidas, pues así. Y ahora también como mujeres, ¿tú vives en Iàtova? No, yo vivo en Macastre. En Macastre. Bueno, pues habrá que decirle al Ayuntamiento de Iàtova que si esta mujer, que has contado tú toda su experiencia, no tiene calle, habrá que ponerle una calle a esta mujer. Pues sí. Porque hay que reivindicar también calles de mujeres en los pueblos, porque hay muy pocas. Entonces, vamos a anotárnoslo y lo vamos a hacer una propuesta al Ayuntamiento de Iàtova para que a esta mujer se le ponga una calle que luchó, hizo tantas cosas, ¿no? Por el pueblo y por la comunidad. Bueno, y este premio, este trabajo y tal que habéis hecho, ¿dónde lo habéis llevado? ¿Dónde lo habéis presentado? Contarnos. Pues el premio del concurso era un viaje al campo de concentración de Mauthausen, que al final no se pudo realizar pues porque estuvimos en cuarentena, y todavía no ha sido posible, porque en el campo se reúnen estudiantes de muchos sitios de España y de otros países, entonces es muy complicado llevarlo a cabo ahora. Pero luego nos presentamos el instituto presentó nuestros proyectos, tanto escritos como el vídeo de la actuación, a un premio de la Diputación, que hemos ganado el primer premio. Bien. Entonces, pues ese es el reconocimiento más grande que hemos tenido hasta ahora. Llevar las noticias y las vivencias de la comarca de la Hoya de Buñol, llevarlas a Europa y ahora a Valencia. Sí, de hecho la Diputación va a publicar nuestros trabajos escritos. Ah, muy bien. Y los habéis representado, aparte de la representación que hicisteis ahí en el instituto, que a mí me pareció, me emocionó y me gustó muchísimo las 3 interpretaciones, eran las 3 de premio, pero siempre los premios tiene que haber una adelante, otra detrás, pero todos eran muy importantes. Lo habéis hecho, vino la pandemia y no lo pudisteis hacer en ningún sitio, ¿no? Pero ¿se han ofertado a hacerlo en algún sitio? La intención era verlo repetido en alguna sala de Buñol, en la sala del mercado, por ejemplo, pero confinamiento, luego nosotras ahora estamos las 3 en segundo de bachiller, es muy complicado este año, entonces si de cara al futuro nos lo propusieran, pues nosotros lo tenemos ya en mente, pero de momento... Bueno, pues habrá que decírselo al concejal de la memoria histórica de que lo proponga, y una vez que esto se normalice un poco, pues hacer la presentación, porque era un tema que estuvo muy bien y es para que lo vea toda la gente de Buñol, y que, Buñol y todo el mundo, ¿no? Para que lo vea, que es un trabajo... Es que grabamos el vídeo y eso, que estuvo bien, quedamos luego por la tarde, sí, todos, y fuimos grabando vídeos con una empresa haciéndolo bastante profesional y bien. Y eso sí que está, por lo menos algo tenemos que se pueda ver. Ah, muy bien. Y después, ¿qué opina el resto del instituto, del alumnos del instituto? ¿Qué participación, qué complicidad tienen con vuestros grupos? ¿Cómo lo veis? A ver, el proyecto se ha vuelto a hacer este año. Yo creo que se hace desde hace... Lleva 4. Este será el quinto, creo. Este es el 5.º año que se hace, entonces siempre se presentan grupos. Pero claro, mucha gente pues no lo conoce o tampoco muestra mucho interés. Entonces yo creo que también lo que hablábamos antes, que habría que hacer un poco más de hincapié en que esto se conociera, porque sí que es verdad que el proyecto que el instituto está promoviendo que esto se conozca, pero yo creo que falta un poco de interés por parte del alumnado. Sí que es cierto que hay gente que sí que se presenta y al proyecto y tal, pero yo creo que falta por hacer. Por eso es importante de que dentro de la educación se lleven estas materias para que luego haya un interés de investigar y de ver qué es lo que pasó en toda esta etapa de España. Claro, porque nosotras desde dentro del grupo sí que es verdad que todos los años hemos hecho gincanas por el instituto con actividades fruto de los proyectos que se realizaban, para intentar captar su atención, y te das cuenta cuando las haces del desconocimiento general que hay sobre el tema, y es verdad que gracias a estas actividades que organiza también el centro, muchos alumnos se interesan luego en participar en el grupo, pero es eso, si no hay una información de base que les cause interés, pues es muy complicado. Yo recomendaría a todos los que puedan que lo hagan, porque es un proyecto
que es trabajo, sí, pero la recompensa y todo lo que aprendes y lo que te llevas es muy importante. Es una experiencia. Y lo decimos nosotras, que no ganamos, ganó ella, pero que aún así lo que te llevas del proyecto... Yo creo que ganamos todos. O sea, Sí. lo que ganas no es el premio. No es un viaje, es... O sea, es lo que aprendes. Y yo creo que es la mejor forma de aprender lo que pasaba. Porque, vale, sí, te lo pueden decir teórico en las clases de historia o lo que sea, pero como más aprendes es conociendo, hablando con la gente y que te cuente pues lo que realmente pasó. que al fin y al cabo hemos tenido el privilegio de poder hablar con testimonios directos o familiares de los testimonios directos, que es algo que no todo el mundo tiene la suerte de hacer, y eso luego es riqueza que tienes tú de aprender todo esto. ¿Y qué os contaron? Porque cuando yo estuve allí viendo la interpretación que hicisteis, había una señora que sí que era la que os lo había contado, ¿no? Que era muy directa de esto. Entonces ella, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vivió esa experiencia de ver su historia en el teatro? Es que era del tercer grupo, del que no ha podido venir ningún representante. ¿Ves? Pero sí, ella era la figura protagonista de la interpretación Sí. del tercer proyecto y se emocionó muchísimo. Sí. Al final pudo venir, que no sabían si iba a venir, era una mujer muy mayor, pero sí pudo venir y se emocionó mucho. Bueno, pues entonces, ¿queréis contar alguna cosa más de lo que, o dar algún consejo a los compañeros que están empezando a hacer este proyecto, iniciando? Que vale muchísimo la pena y que le pongan muchas ganas, sobre todo al aprendizaje, y además que te lo pasas muy bien. Yo me lo pasé muy bien investigando con mis compañeros y sobre todo ensayando la representación. Yo creo que te lo pasas bien, aprendes mucho y aprendes realmente lo que es. No a nivel teórico, sino a nivel de que te lo están contando y impacta. Y después también vosotros podéis comparar de la situación que tenéis ahora y de cómo vivían aquellas mujeres, ¿no? Esa diferencia, ¿cómo la veis vosotros? Grandísimo. Brutal. De hecho, es que una de las preguntas de selectividad de historia del año pasado del examen fue comparar la situación de la mujer de la República y después de la Guerra Civil en la dictadura, y luego lo estuvimos hablando y nos dimos cuenta que sin haber cursado, porque aún estábamos en primero, con todo el bagaje que teníamos del trabajo podríamos habernos apañado y haber resuelto la pregunta. Y sí, pues hay una diferencia impresionante y te das cuenta de todo lo que se ha avanzado hasta el momento y de todo lo que queda por avanzar todavía. Pues sí. Yo lo pienso y digo, es que, por ejemplo, mi abuela, que no cuenta mucho porque tampoco se acuerda mucho, pero ella dice que se acuerda de los refugios de las bombas. Mi bisabuela, que también aún está viva, que se acuerda de todo, que ella, su marido murió y sacó adelante a todas las hijas. Y las veo y digo, es que cómo ha cambiado en nada, o sea, estamos coetáneas a esas personas y ha cambiado increíblemente en relativamente pocos años lo que es la historia, ¿sabes? Ha habido un salto muy grande, pero aún quedan muchas cosas por hacer. Y después también la gente que se tuvo que emigrar, salir fuera de España. Entonces, toda esa gente que perdió el contacto de su pueblo, de sus raíces y de sus familiares. Sí. También sería duro. Bueno, pues contarnos algo para despedir, porque nosotros vamos a cerrar, pero ¿queréis decir algo más? Sí, a mí me gustaría decirle a las personas que puedan estar interesadas en el proyecto que tengan claro que va a haber muchas situaciones en las que va a ser frustrante, porque no van a llegar a ningún sitio, van a ser callejones sin salida. A nosotras se nos propuso una lista de mujeres sobre las que investigar y creo que los tres grupos acabamos también investigando aparte de la lista, porque hay personas que, lo que has dicho, sus familiares están en el extranjero o no están cómodos contando la historia o simplemente han fallecido las generaciones anteriores y no queda información de ellos, o pues eso, que te dan la información pero luego tampoco les hace gracia que la utilices para un trabajo, o pues eso, muchísimas trabas que nos hemos dado cuenta nosotras de historias que se han ido perdiendo por el camino por la falta de investigación que ha habido durante todos estos años. Pero que si muestran interés, las personas que de verdad van a ayudarles con el trabajo les van a abrir 1000 puertas y les van a poner en contacto con muchísimas más personas y se van a enriquecer muchísimo. Entonces yo les diría lo mismo que de sí, que vale muchísimo la pena el trabajo y que es muy enriquecedor y que vayan a por ello.
y aparte que un pueblo tiene que tener su historia y hay que contar toda la historia, y porque eso es la raíz y el fruto de los pueblos, y hay que seguir adelante y luchar. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, estas mujeres que son muy valientes, ¿sabes?, del instituto, hay que tirar para adelante y seguir con esa fuerza que tenéis y ese ímpetu que a mí me pareció muy valientes y muy fuertes sois. España, 1939. Poniendo fin a casi 3 años de conflicto, la guerra civil entre el bando republicano y el bando sublevado acabó el 1 de abril de 1939, con la victoria de este último, con el general Francisco Franco a la cabeza, lo que conllevó la implantación de una dictadura franquista vigente en España hasta el 20 de noviembre de 1975. Pero la realidad va mucho más allá de los libros de texto. Lo que realmente pasó fue mucho más duro de lo que podamos contar. Las personas de la guerra civil y la posguerra, sus vidas, sus experiencias y sus voces han quedado invisibilizadas tras la extendida idea de anestesiar el dolor, a base de olvido y silencio. Pero ha llegado el momento de investigar, revelar y hacer justicia a nuestro pasado, y a aquellos que se quedaron en él. ¡Qué día! ¡Qué día! Margarita, ¿qué ha llegado tu madre? Ni un hola. Carlos, gracias por poner la mesa. ¿Qué? ¿Qué tal está tu padre? Pues bien, hijo, bien. ¿Cómo va a estar? Anda, vete a la cocina a echarle un ojo a las patatas, que es lo único que tenemos esta semana. Y como se te quemen... Claro. ¿Cómo voy a decirle que su padre parece más muerto que vivo de lo delgado que está? Que lo veo y quiero verle los huesos, con lo que hacemos para llevarle de comer. Y no va la monja, tan tibia y jovencita, y me dice que deja de llevarle nada, que en cuanto me voy, se lo llevan y mi marido no lo vuelve a ver. Habrás visto algo igual. Y de esos barracones que se ven allí a lo lejos, cientos de hombres parecen salir por las mañanas. Debo tener alucinaciones, porque es imposible que haya tanta gente ahí metida. Desde que entró, no reconozco a mi José. Como le han cortado el pelo a todos igual, y llevan esas ropas sucias, que parece que no se hayan lavado en un año. Me han contado que algunos de sus compañeros se los llevan de noche. No nos dicen a dónde, pero desde las camas se oyen los tiros. A los que no se los llevan de noche, de día los envían a campos de trabajo. Y luego está José ahí, como tantos otros, esperando a que decidan su destino. Siempre vigilados por el jefe del campo, que la energía no la pierde. Se me acerca todas las mañanas con su reluciente uniforme, como pareciendo decirme: mírame, soy fuerte y tú no. Soy rico y tú no. Como y tú no. Después se me acerca y me toca. Me toca que me quiere arrancar el vestido. Y hoy justo he podido librarme porque llegaba su secretaria. Pero otro día... ¡No! ¡Otro día no! ¡Otro día de lo que pienso de él y lo que hace su vida! Y el resto de mujeres de los presos, incluso las niñas. ¡Otro día! Pero no todo lo que pasó durante los años de guerra y dictadura quedó confinado dentro de nuestras fronteras. La historia ocurre allí donde se encuentran las personas. Y a un español que quiere vivir, ya vivir empieza. Entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Me la recitaba mi madre, es Antonio Machado. Pobre hombre, no duró mucho en Francia. Murió de una neumonía en su primer día. Nosotros, por lo menos pudimos irnos al norte. Mi padre trabajaba para el gobierno de la República y tuvimos que irnos al final de la guerra. Yo me llamo Miguel y soy de Buñol. Tenía solo 2 años cuando nos fuimos de aquí y claro, no me acuerdo de mucho. Mi padre se tuvo que disfrazar de mujer para poder cruzar con mi madre, mi hermana y conmigo. Pero lo pillaron en el campo donde nos metieron los franceses. Estuvieron a punto de meterlo en un campo de trabajo, pero dijo que era cocinero y le dejaron quedarse a trabajar con nosotros. El campo estaba en la isla del Tubí.
Estaba al norte, vallado, y vivíamos en barracones. Mucha comida no es que nos dieran, y teníamos que ir a la playa a recoger el marisco que dejaba la marea cuando se retiraba. Aunque no me acordé de mucho, creo que los más pequeños eran los que peor lo pasaban. Porque una vez mi padre me contó que unos niños le robaron una pistola a uno de los guardias para pedirle comida y en un accidente lo mataron. Estuvimos ahí casi un año. Después, en la invasión alemana, abrieron las puertas y cada uno se fue donde pudo. Por el camino, mi madre se quedó embarazada. Hubo un bombardeo cuando estaba dando a luz y la dejaron sola. Por desgracia no pudimos hacer nada por el bebé. Pero luego nació mi hermano José Manuel y cuando tenía 2 años nos mudamos a Nimes, en el sur. En el 49 mi padre pidió permiso a la embajada para volver y regresamos a Buñol. Sé que nosotros tuvimos mucha suerte. Pudimos regresar a casa sanos y salvos. Pero hubo tantos que no lo pudieron hacer. Quiso el régimen cebarse especialmente con las mujeres, a ellas, que habían conseguido emanciparse, votar y tener una voz en la sociedad. En cambio recibieron condenas físicas y sobre todo psicológicas, dejando huellas de las que una no se podía recuperar, si no se hablaba, y todo el mundo calló. Hola, soy... Bueno, da igual, una de tantas. Estudié magisterio. Mis padres no querían, pero bueno, siempre he sido un poco cabezota. Aprobé mis primeras oposiciones en el 25 y me dieron plaza en un pueblecito de montaña, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo quería irme, pero nadie quería arrendarme una casa. Me decían que dónde iba yo, sola. Entonces, el verano antes de irme, mi padre se enfadó y me dijo que definitivamente yo no me iba de casa sin casarme, que a ver qué iba a decir la gente. Entonces me casé. Se llamaba Antonio y no respetaba mi trabajo. Yo no era feliz. Tuvimos 3 hijos y sufría mucho por ellos, pero claro, ¿qué iba a hacer yo? No podía llevármelos de ahí. Pero entonces empezó la República. Pude divorciarme y llevarme a mis hijos lejos de ahí. Por fin podía mantener a mi familia con mi salario. Podía controlar mis cuentas bancarias e incluso comprarme un coche y conducir. Todo iba mejor que nunca. Hasta que de pronto empezó la guerra. Lo primero fue nuestro trabajo. Nos despidieron y el cura del pueblo volvió a ser el director y las monjas las profesoras. Después vinieron a por nosotras. Se llevaron a mis hijos a vivir con su padre y no me dejaban ir a verlo. Nos raparon el pelo y nos detuvieron. Esta es mi historia. Yo soy Felicidad Morán Rapa. Yo soy Josefa Ibáñez Gambíes. Yo soy todas esas mujeres que víctimas del franquismo han quedado olvidadas por la historia. Pero, ¿qué pasó con aquellas personas que se quedaron en España sin recibir castigo judicial? ¿Acaso no existieron? Hay que ver las horas que se me hacen. Siempre igual. Se acaba alargando el ensayo y encima no he ido a comprar al Ultramarinos, pues solo puedo ir a comprar con la cartilla hasta mañana. Así que como no me dé prisa, me quedaré sin comer toda la semana. Si es que no corren buenos tiempos para nadie. Con esto del racionamiento, muchos no tienen para comer. Y entre vecinos, pues nos ayudamos, claro. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos pilla la guardia se pueden pensar que estamos ayudando a los guerrilleros. Pero es que ¿cómo voy a ir a comprar? Si es que ya no me da tiempo. Como la mitad de la gente de las bandas se ha ido, nos han juntado en Buñol a los litros y a los feos. Fíjate tú, qué barbaridad, en mi vida había visto yo una cosa así. Visto lo visto, lo hacen para tenernos controlados, pero lo único que van a conseguir es que nos matemos los unos a los otros con tanta pelea. Nos intentan quitar la cultura, la quieren encerrar lo más junta posible. Nos quieren quitar la música, pero mientras quede un solo músico en Buñol, seguirá viva. Nos quieren quitar todo, nuestras ideas, nuestra identidad, pero jamás nos quitarán el pensamiento. El fascismo no vencerá mientras nuestros pensamientos sean nuestros y no de nadie más. Era un día más de primavera en Chiva. Sin embargo,
Fue un día que cambiaría mi vida por completo. Lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo olvidarlo? Mi casa estaba repleta de nervios y tristeza. Mi padre, Vicente, abrochaba ya su traje, preparado para marchar al frente y combatir contra el bando sublevado. Esperaba angustiado la llamada del oficial Pérez. Mientras tanto, mi madre, Teresa, intentaba ocultar los nervios tras una amarga sonrisa. Simplemente trataba de que yo no fuera consciente de la terrible situación que estábamos viviendo. De repente llegó el momento tan esperado pero no deseado. El sonido de la puerta retumbaba en ese silencio tan incómodo. Tan solo hizo falta un instante para infundir el miedo de que esta fuera la última vez que nuestras miradas se cruzasen. Un año después de esto, mi madre y yo decidimos marchar en busca de mi padre. Estábamos hospedadas en Gerona, y tras producirse la batalla de Vinaròs, fuimos obligadas a irnos cruzando los Pirineos, junto a más de 300.000 republicanos. Mientras intentábamos cruzar la frontera, los guardias que controlaban el acceso nos quitaron todo lo que teníamos, dejándonos aún más desamparadas de lo que ya nos encontrábamos. Incluso me obligaron a deshacerme del último recuerdo que me quedaba de mi padre. Pero esto no nos hizo perder las ganas de encontrarle. Gusen, Austria, 27 de octubre de 1939. Inolvidables esposa e hija, me alegraría de que al recibir esta carta no tengáis novedades. Mi novedad es buena. Teresa, he recibido tu carta y veo que no tenéis novedades, de lo que me alegro. Pero veo en la carta que pasáis bastantes calamidades, lo que no me gusta nada. Tengo que decirte que las reuniones de familia lo veo imposible y cada vez estas nos hacen pasar más cosas y peores. Lo que siempre tendré en la memoria para vengarme de algunos cabrones. Pero vamos, que lo que te quiero decir, y al grano, si te cansas y no puedes resistir la vida que llevas, te encuentras mal, y si ves que no te ayuda en nada, que yo creo que no te pasará nada, haz lo que quieras y no me esperes. Yo solo quiero que tú y la hija lo paséis lo mejor posible, y si de esta manera tienes que llevar la vida mejor, vete. Así disfrutarás de lo que tenemos en casa y pasarás mejor la vida. Aquí ya está todo visto, que mejoras de vida no hablamos y cada día nos hacen pasar la vida imposible, para que nos vayamos a nuestra patria y hasta que ellos lo consigan. Así que por tu bien y el de la hija, iros y disfrutarás de tu vida. Yo cuando pueda, ya iré. Ya no puedo escribir más por hoy. Dale besos a la nena y tú lo recibirás de tu esposo, que no te olvida nunca. Hija, si eres buena como me dicen, el papá estará agradecido de ti y te querré mucho. Sigue siendo buena y obediente, que es como quiere que seas. Recibe besitos de tu papá, Vicente. Un día, mi madre me contó que Joaquín, un gran amigo de mi padre, fue capturado y ahorcado delante de sus propios ojos. Esta horrible situación fue un gran impacto para mi padre, quien no pudo ocultar sus sentimientos y comenzó a sollozar. Esto alteró de grave manera a los guardias, lo que causó que, acompañado de insultos y gritos, le torturaran. Mi madre tuvo que enfrentarse a una situación muy dura. Estaba muy débil, mi vida estaba en juego. Ambas estábamos solas y sin apenas recursos. Por lo tanto, me tuve que quedar trabajando para unos granjeros, donde tendría comida y un lugar para dormir. Mi madre tuvo que separarse de mí. Esta era nuestra única opción. Pero pese a tener un lugar donde vivir, la guerra seguía en pie.
dejando siempre un amargo sentimiento de inquietud. Y llegó el horrible día. La granja fue bombardeada. Los granjeros y yo lo sufrimos en primera persona. Todavía recuerdo la horrible sensación de morder un palo mientras temblamos horrorizados. Era la única manera de reducir los daños causados por las explosiones. Y un simple papel cambió nuestras vidas por completo. Un papel que confirmaba el mayor de los terrores. Señora Teresa Lozano, con el objeto de no dejar lugar a dudas y presuntas equivocaciones sobre la suerte de los españoles internados en Alemania, esta secretaria informa a usted que Cubedo Casares Vicente, nacido el 8 en 1904 en Valencia, con matrícula de preso 5476, murió en el campo de concentración Mauthausen Comando Gusen el día 15 de enero de 1942. Reciba usted la sentida condolencia de los que han sido sus compañeros de infortunio. Después de todo esto, por fin conseguí reunirme con mi madre. Además, me despedí de la que había sido mi familia durante estos duros años. Mucho tiempo después, mi madre y yo conseguimos volver a Chiva y reconstruimos nuestras vidas. Ella consiguió encontrar el amor de nuevo y recobrar la felicidad. Pero pese a ello, nosotras continuamos sintiendo un vacío inmenso durante el resto de nuestras vidas. Todavía sigo buscando el paradero del cuerpo de mi padre, situación que vivimos la mayoría de afectados por esta fatídica guerra, que a día de hoy seguimos sin tener un lugar donde poder honrar a nuestros familiares y dejarles unas flores. Pero pese a que resulte algo imposible, nunca perdí ni perderé la esperanza de encontrarle. 1940. Una vez finalizada la Guerra Civil Española, España sufrirá una dura época de represión, en la que miles de personas se encontrarán en la clandestinidad, viviendo un exilio interior o un exilio exterior. Algunas y algunos de ellos tendrán una doble vida. Vivirán el miedo a poder expresar sus ideas, participarán en actividades clandestinas opuestas al régimen franquista, o incluso serán personas que no entiendan nada de política y sean acusadas por el simple hecho de ayudar a otros de una forma únicamente humanitaria. Nuestra historia relata cómo vivieron esta represión y exilio 4 mujeres y 2 hombres. Todo lo que vamos a contar aquí lo hacemos en homenaje a ellas y a ellos, mostrando su lucha por la libertad y la democracia. ¿Qué les llevó a vivir desarraigados de su patria y de su familia? ¿Qué les hizo vivir con miedo? Su único delito era tener unos ideales no afectos al franquismo, haber participado en el bando republicano durante la Guerra Civil o simplemente ser buenas personas que ayudar a los más necesitados. Estoy totalmente de acuerdo. Mi abuelo está cansado de contarme de cómo le hacían sufrir a una pobre mujer de Iatoba, llamada Carmen Navarro. Fue encarcelada en la cárcel modelo de Valencia. ¿Qué delitos había cometido? Era una buena mujer que vivía en el pueblo con sus padres y se dedicaba al campo, pero el problema llegó cuando creció y comenzó a adoptar una actitud crítica. ¿Quién iba a decir a ella que sufriría tanto por tener sus propios ideales o por afiliarse al Partido Comunista? ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? En el pueblo la tacharon inmediatamente de roja, y cualquier hecho desafortunado se lo atribuían a ella. Al poco tiempo, cerca de su casa se encontró una bomba, y la familia fue relacionada directamente con la explosión, aumentando la represión que estos llevaban sufriendo ya desde antes.
¿Tan fuerte era esta represión? Claro, mi abuelo me contó que incluso le rapaban la cabeza. Además, las palizas eran de lo más frecuente. En 1940, esta mujer ingresa en prisión por el incidente de la bomba y sale 4 años más tarde, cuando decide, con su marido, irse a vivir a Torrente. Aún viviendo en este nuevo pueblo, tan alejado de su emplazamiento anterior, siguieron viviendo la represión de antaño, que no desapareció hasta el año de su muerte, en 1989. Yo también sé de una mujer que pasó por una situación similar. Se llamaba Bárbara Luján Jiménez y también era vecina de Ayatoba. Tenía 3 hijos con un importante militante del Partido Comunista de Buñol. Conozco esa historia. Esta mujer era una afiliada a la Asociación de Mujeres Antifascistas de Buñol. Trabajaba en el campo también, como muchas otras personas en esta época. Cuando llegó la guerra civil, pues le pasó como casi todas las mujeres. Se vio sola con sus 3 hijos pequeños debido a que su marido tuvo que marchar a la guerra, teniendo que sacarlos adelante ella sola. Pasó 3 años de auténticas penurias y cuando por fin se vio con esperanzas de escapar de aquella situación, el destino no se lo permitió. ¿Pero escaparse? ¿A dónde? trató de huir cuando su marido regresó de la guerra con sus 3 hijos. Se dirigieron hacia el puerto de Alicante, donde les esperaba un barco que les llevaría muy lejos junto a otras muchas personas. El problema llegó cuando se dieron cuenta que las personas que iban dentro de ese barco eran guardias civiles del régimen. En ese momento, Bárbara y sus 3 hijos fueron presos en el campo de concentración de Albatera. Finalmente los dejaron en libertad, ya que no tenían espacio suficiente para albergar a todas las personas que fueron detenidas ese día. Pero, ¿no conocéis la historia de Rómulo, su marido? Me refiero, ella pasó por muchas dificultades, pero él estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Cuando tan solo tenía 25 años, participó en la Guerra del Rif, en África, donde ya se ganó alguna fama. Incluso llegaron a nombrar sargento, pero no aceptó el cargo porque tenía que bautizarse. Pero, ¿por qué no quiso aceptar? ¿Tan fuertes eran sus creencias? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que había participado en la fundación del Partido Comunista en Buñol. Además, cuando llegó la Guerra Civil a España, no dudó ni un momento en alistarse al ejército republicano, donde le reconocieron el cargo de sargento. Finalmente, cuando terminó la guerra, estaba demasiado implicado, así que tuvo que ir junto con su mujer y sus hijos, como bien habéis dicho. Pero finalmente fueron encarcelados. Y entonces, al final, ¿qué le ocurrió? ¿Pudo vivir con su familia? Permaneció en el campo de concentración durante varios meses, pero finalmente, harto de la situación, decidió organizar un plan de fuga junto con otros compañeros. 2 de ellos fueron asesinados en el intento, y él no consiguió llegar a Yatoba, sino que tuvo que permanecer en Valencia en casa de una compañera del partido. La situación en Yatoba era insostenible. ¿Y ya no pudo regresar? Sí que regresó, pero tiempo después. Y después de todos los intentos por llegar a Yatoba, tuvo que permanecer en la clandestinidad durante 6 años, obligándose a vivir en la azotea de una casa durante 6 años. Finalmente, marchó a Barcelona, donde cruzó la frontera a Francia en busca de una vida mejor. Pero, sin embargo, no volvió a ver a su familia durante muchos años. A Francia, estoy segura que no conocéis la historia de Joaquín de Buñol, un hombre que nació en Macastre y también fue víctima del exilio. Él se dedicaba a la banca y era un gran aficionado por la filatelia. Además, pertenecía al ejército republicano durante la Guerra Civil y tras la batalla del Ebro inició su exilio atravesando los Pirineos. En un primer momento llegó a Francia, al campo de Argelès-sur-Mer. Posteriormente fue trasladado al campo de Beuil, Niza y por último al de Haberstern. Fue integrado en la 15ª Compañía de Trabajadores Extranjeros para la realización de estructuras de fortificación del Tercer Reich. ¿Y qué pasó con él? Tras la invasión de las tropas alemanas, fue hecho prisionero y conducido al campo de concentración de Stala, en la actual Polonia. Cuando llegó al campo de concentración de Treveris, en Alemania, envió una última carta a su familia y posteriormente fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, muriendo en un destacamento situado a 5 kilómetros, en Gusen. ¿Y quién avisó a su familia de que había fallecido? El consulado de Viena envió una carta a la familia con la causa de la muerte de Joaquín, una neumonía. Sin embargo, uno de sus compañeros fue liberado y desmintió esta información, asegurando que la verdadera causa de la defunción de Joaquín fue una paliza.
ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda, próxima a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados, aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración, al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre mi olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, ¿quién se acordará? Bueno, pues entonces ahora, cerrando este programa, solamente deciros que el próximo va a ser el tema sobre la República. Entonces, gracias a las compañeras, a vosotras y por sois invitarnos. unas mujeres valientes y fuertes, hay que tirar. Buenas tardes.